Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. Hemos visto 11 historias de personas que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Y algunos de esos encuentros fueron con Jesús, aún después de resucitar. Pero ahora quisiera que habláramos de un último encuentro de Jesús, el más importante para cada uno de nosotros, y es con nosotros mismos. Quizá muchos hayamos pensado alguna vez que hubiera sido impresionante haber conocido a Jesús en persona y haber podido compartir con Él un encuentro personal, como cada uno de los hombres y mujeres que pudieron estar cerca de Él y conocerlo. Y aunque no está mal pensar en cuán maravilloso hubiera sido poder haber visto a Jesucristo en persona cuando anduvo en esta tierra, pues lo cierto es que si tú y yo somos cristianos, aunque hoy no hayamos visto a Jesucristo con nuestros propios ojos, pues nuestro encuentro con Él debió ser lo más grande que nos haya podido ocurrir en la vida. Y si fuera el caso que no hemos tenido tal encuentro con Jesús, pues quiera Dios llevar a cada persona que no conoce a Jesucristo a un encuentro real con Él. Y es por esto que la pregunta más importante que debemos hacernos referente a esta verdad es: ¿qué sucede cuando tenemos un encuentro personal con Jesús? A lo mejor el haberlo experimentado nos lleve a pensar que ya lo sabemos todo, pero quisiera que pensáramos en lo que Jesucristo dijo en su oración antes de ir a morir en la cruz, la cual nos habla de esto y que se encuentra registrada en el capítulo 17 del libro de Juan. Allí comienza diciéndonos que Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Aquí Jesús se está refiriendo a ir a la cruz, a completar la obra para la cual vino a la tierra y luego regresar a la gloria eterna con el Padre. Así que la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús no solo tenía como propósito salvarnos a los pecadores, sino también darle la gloria al Padre del cielo. Pero ahora Jesús hace una declaración maravillosa. Él dice: pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Esto es muy fuerte, pero a la vez muy precioso. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la autoridad suprema sobre todo ser humano. En esencia, todos los hombres le pertenecen a Cristo por designio del Padre. Pero a la vez, la declaración de Jesús es que Él da vida eterna a cada uno de los que el Padre le dio al Hijo. Lo que significa es que Cristo tiene toda la potestad, toda la autoridad sobre cada ser humano que ha pisado este planeta Tierra, desde el principio hasta el final. Pero a la vez no todo ser humano recibe la vida eterna de Cristo, sino cada uno de aquellos que el Padre le ha dado al Hijo con este propósito. Ahora, uno podría ver esto desde un punto de vista negativo. Uno podría preguntarse: ¿por qué Dios no les da vida eterna a todos los hombres? ¿Por qué solo algunos pueden tener este privilegio? Pero esto lo podemos comprender al seguir leyendo lo que Juan nos dice que Jesús oró al Padre en esta ocasión. Y es que sus palabras fueron: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La vida eterna, más que un lugar, es una posición, es una relación. La vida eterna es conocer a Dios, es tener una relación íntima, personal con Dios, pero a la vez es tener una relación íntima y personal con Jesucristo desde un entendimiento correcto del por qué Él vino a la tierra. Y lo cierto es que los seres humanos, por naturaleza, no queremos esto. La mayoría de los seres humanos no quieren un encuentro y una relación personal con Dios. La mayoría de los hombres quieren los favores de Dios, los recursos de Dios, las cosas que Dios pudiera darle al hombre. Pero la vida eterna es tener a Dios mismo, es conocerlo a Él por medio de Jesucristo. Y es aquí donde se recalca la obra de Cristo en la tierra. Jesucristo dice: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Y aquí es donde llegamos a la parte más importante.
Dios no envió a su Hijo al mundo para regalarnos el mundo. Dios envió a su Hijo desde la eternidad a la tierra a terminar una obra la cual fue encargada desde la gloria. Por esto es que Jesús dice: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo es entrar en una relación que va más allá de lo físico, de lo terrenal. Antes de que siquiera este mundo existiera, como ya lo había dicho el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando aquí se dice la palabra, se está refiriendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, este versículo podría aún traducirse de esta manera: en el principio Jesús ya existía, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Esto es demasiado importante. ¿Comprendemos la magnitud de conocer a Jesús? Es conocer a Dios en toda su plenitud. Es entrar en una relación perfecta con Dios mismo. Encontrarnos con Jesucristo es encontrarnos con aquel que ha existido por siempre. Es por esto que en un momento también Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y luego dijo: los que me han visto a mí han visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha mostrado al Dios invisible. Por eso la vida eterna es conocer al Dios invisible, pero también conocer al Dios que se ha hecho visible en el Hijo. La vida eterna es tener una relación con Dios nuestro Padre, que está en los cielos y que no podemos ver, pero a la vez es tener una relación con el Hijo de Dios, a quien podemos ver por medio de lo que vino a hacer en esta tierra. No podemos conocer al Dios verdadero que habita en los cielos, a menos que lo conozcamos por el Hijo de Dios, que vino desde el cielo y habitó en la tierra. Por eso, volviendo a Juan 17, Jesús dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos, tú me los diste. Cristo vino a este mundo para darnos a conocer al Dios verdadero. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es que conocemos al Dios verdadero por medio de Jesucristo si nosotros no lo hemos visto? Pues allí mismo está la respuesta. La declaración de Jesús fue: ellos han obedecido tu palabra. Quien ha conocido al Dios verdadero por medio de Jesucristo, quienes han recibido la vida eterna por medio del Hijo de Dios, son aquellos que entran en una relación de obediencia a Dios. Por eso decíamos anteriormente que no todos tienen el privilegio de conocer a Dios. Nuevamente, muchos quieren los beneficios físicos, materiales, terrenales que Dios podría darles. Pero ¿cuántas personas quieren conocer a Dios para vivir en obediencia a Él? Si habláramos de Dios y prometiéramos regalos de parte de Él a todas las personas que crean, de seguro cada persona en este mundo estaría dispuesta a creer si realmente eso le diera cosas de esta vida. Pero si hablamos de Dios e instamos a las personas a conocerlo para que sus vidas reciban la vida eterna, una vida caracterizada por la obediencia a Dios, ¿cuántas personas realmente desearían a Dios y lo buscarían con todo el corazón? Lo cierto es que nadie haría tal cosa de manera natural. Todo lo contrario, todos rechazaríamos esta verdad, a no ser porque, como ya dijo Jesús, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Lo cierto es que Dios en su gracia ha escogido a un grupo de personas de este mundo para que, al conocerlo por medio de Jesucristo, entren a la vida eterna, una vida transformada por el poder de Dios que lleva a los hombres a dejar de vivir para sí mismos y comenzar a vivir para Dios. La mayoría, si no es que todos nosotros, hemos tenido la idea de la vida eterna como un concepto futuro y abstracto. Es decir, para la mayoría de nosotros, la vida eterna es algo que recibimos al final de nuestras vidas y que poco sabemos de qué se trata realmente lo que sea que haya allá del otro lado. Sin embargo, quien ha conocido a Jesucristo, quien ha tenido un encuentro verdadero con Él, no tiene que esperar a llegar a la eternidad para experimentar lo que es la vida eterna. La vida eterna, según Jesucristo, es tener una relación con Dios, donde nuestra vida no vuelve a ser igual. Eso fue lo que ocurrió con cada persona que conoció de manera personal a Jesús cuando anduvo en esta tierra. Y es por eso que hoy no necesitamos ver físicamente a Jesús para conocerlo, para creer en Él, para entrar en una relación con Dios.
y obtener la vida eterna. Lo que debemos reconocer es que lo que necesitamos es una vida nueva, donde queremos vivir para Dios, en obediencia a Él, a su palabra, a su verdad. Y no todos quieren esto. De hecho, para muchos, esto realmente suena aburrido, como si la vida sin Dios, lejos de Él, en el pecado y la maldad de este mundo, realmente fuera algo que tuviera sentido. Jesús dijo: ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Nuevamente, podemos ver que no necesitamos ver a Dios, ni siquiera al Hijo de manera física, para recibir la vida eterna. De hecho, lo que necesitamos es recibir el regalo más grande que Dios tiene para darnos, si es que no lo hemos recibido. Y ese regalo es el mensaje que encontramos en su palabra. Cuando Jesús vino al mundo, se supone que vino en medio de un pueblo que creía que Dios era real, que existía, pero aún así, era un pueblo que no conocía realmente a Dios, porque habían basado su relación con Dios en lo que recibían físicamente de Él. Pero lo que realmente quería Dios era darse a sí mismo a los hombres. Lo que realmente quería Dios era que entendiéramos que lo más grande que Él tenía para darnos no eran cosas pasajeras de esta tierra, sino conocerlo a Él por quien realmente es. Desear a Dios por lo que Él es, no por lo que pudiera darnos en esta vida. Lo más grande que Dios quería darnos era su mensaje, su palabra que nos cambia y nos lleva a vivir de una manera que lo agrada a Él y que a la vez es deleite para el hombre. El Hijo de Dios vino desde la eternidad a mostrarnos que la vida eterna es mucho más que vivir para siempre en esta tierra. La vida eterna es vivir para Dios obedeciendo su verdad. Recibir la vida eterna por medio de Cristo es recibir una nueva vida que ahora quiere ser vivida para Él. El problema es que no nos damos cuenta de que si nuestra vida no está centrada en Cristo y en vivir para su gloria, al final no solo no tenemos nada, sino que nunca hemos tenido nada. Y mientras más vivamos en esta tierra, más vacíos estaremos. El hombre fue creado para Dios, y a menos que viva para Dios, jamás encontrará el sentido real de su existencia. En palabras de Jesús, Él continuó diciendo: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Esta es la salvación, esta es la vida eterna. Dejar de vivir para nosotros de manera egoísta, dejar de vivir pensando que lo único que existe es esta vida que es tan corta y pasajera, y que hay mucho más que lo que hoy vemos en esta tierra, y es una eternidad con Dios, viviendo para siempre en su gloria eterna. Esta es la pregunta: ¿cuántas personas en este mundo entienden esto y lo quieren? El ser humano vive pensando que todo lo que existe está en este mundo, que lo que importa y aún por lo que busca a Dios se encuentra en esta vida. Pero quien realmente importa es Dios mismo, quien creó todas las cosas para que le demos gloria por siempre por medio de Jesucristo. La vida eterna es conocer a Jesús y vivir para darle gloria todos los días de nuestra vida por toda la eternidad. Y es que pensemos, ¿qué puede ser mejor que conocer a Dios y vivir para Él? ¿Pueden ser las cosas creadas mejor que el Creador? ¿Podría cualquier gozo o deleite de esta vida asemejarse al gozo y deleite de tener una relación eterna con Dios, viviendo para lo que es bueno a sus ojos? ¿Qué puede ser más valioso en el universo entero que tener a Dios mismo en nuestras vidas? Es más, ¿por qué llamaríamos vida eterna a tener algo por siempre si no es a Dios mismo a quien tenemos? ¿Podría realmente el hombre encontrar su plenitud en vivir para las cosas creadas, en lugar de vivir para el que creó todas las cosas? Es por esto que cuando una persona realmente conoce a Jesucristo por medio de su mensaje, por medio de su palabra, ahora su vida no puede ser igual, porque ha conocido que Dios es real y que no hay nada más grande que vivir para Él. Esa es la vida eterna, vivir para la gloria de Dios, vivir para Cristo, vivir para agradarlo, para honrarlo. Así que aquí es donde debemos hacernos la pregunta realmente importante: ¿es esta la clase de encuentro personal que tú y yo hemos tenido con Jesús? Porque al final,
Jesús no oró por todo el mundo. Él oró por aquellos que el Padre le dio para que le dieran gloria por toda la eternidad, aún desde esta tierra. Si ya la gente de este mundo quiere vivir solo para sí mismos, rechazando a Dios, negando su verdad y revelándose día tras día a su palabra, ¿por qué tendría Dios que llevar a su eternidad a estas personas que no lo buscan de verdad? Es por esto que Jesús dijo: ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora Jesucristo ora para que aquellos que lo han conocido sean protegidos con el poder del nombre de Dios. Pero, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata esta protección? No es ser protegidos de las cosas malas de esta vida. Es ser protegidos con el nombre de Dios, es decir, es ser protegidos en su verdad. Es ser protegidos en la unidad con Dios. Es ser protegidos de ser arrastrados por este mundo lejos de Dios, de su palabra, de su voluntad. Los hijos de Dios no son librados de todas las aflicciones de esta vida, pero por el contrario, son protegidos para seguir confiando en Dios y vivir para Él en obediencia a su palabra, a pesar de las dificultades en esta tierra. Es precisamente esto lo que enfatizan las siguientes palabras. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como lo predijeron las Escrituras. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él protegió a cada uno de los que realmente creyeron en Él y los sostuvo en su verdad. Jesús los cuidó para que ninguno se perdiera, para que ninguno se desviara de su verdad. Estas personas creían en Jesús más que por verlo allí en carne y hueso, porque Dios mismo les daba su protección para que permanecieran en la verdad de Dios. Sin embargo, en este momento Jesús menciona que aún en medio de uno de sus seguidores había una excepción. Hubo uno que fue rumbo a la destrucción. Y aquí es donde entendemos que no se necesita ver a Jesús de forma física para creer en Él, de la misma manera que verlo físicamente no hace que nadie realmente crea en Él. Quienes creyeron en Jesús y recibieron la vida eterna, una vida transformada por el poder de Dios para ser vivida para su gloria, fue gracias a la obra de Dios mismo en estas personas, no la obra de los hombres. Es por esto que aún hubo allí, en medio de los seguidores de Jesús, un hombre que vio y presenció cada momento de su vida, pero aún así, su caminar se dirigió rumbo a la perdición. Pero es aquí donde encontramos esta declaración maravillosa de Jesucristo. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Mientras tantos piensan que la vida cristiana es aburrida, porque es en el pecado en lo que está el disfrute del ser humano, pues lo cierto es que cuando Dios salva a una persona y le da vida eterna en Jesucristo, pues para el creyente que ha tenido un encuentro con Jesús, obedecer a Dios, conocer su palabra y vivir para Él, realmente es un deleite. De hecho, Jesús dice que es algo que llena de alegría a los hombres. Cuando una persona no conoce realmente a Jesucristo, se deleita en el pecado, en la maldad de este mundo. Vivir para Dios le suena ridículo y la obediencia a Dios, a su palabra, no es más que sinónimo de tedio, de aburrimiento. Pero cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, a través de la verdad de su palabra, vivir para Dios, vivir para agradar al Creador, vivir en obediencia y santidad, para la gloria de Dios nuestro Padre, es algo que inunda el corazón de una alegría tan grande que no puede describirse con palabras. Esa es la salvación, esa es la vida eterna, es comenzar a vivir desde esta tierra, de esta manera y a la vez tener la seguridad de que así será para siempre. Y que mayor aún, en la gloria, ya no habrá lucha contra el pecado. Sin embargo, esto es algo que no quieren todos los seres humanos. Realmente solo a quien Dios le da su gracia encontrará deleite en su verdad, en su palabra. Ahora, esto de hecho es más fuerte aún. Precisamente estas son las siguientes palabras de Jesús: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo,
así como yo tampoco pertenezco al mundo. Aquí vemos la clara distinción entre aquellos que reciben la vida eterna y los que la rechazan. Los que han recibido la vida eterna dada por Cristo han recibido la palabra de Dios, pero a la vez son odiados por quienes pertenecen al mundo. Esto es lo que sucede realmente cuando hay un encuentro personal con Jesús. Recordemos la historia anterior de Saulo de Tarso, el religioso perseguidor de cristianos, que después de tener un encuentro con Jesús, ahora era perseguido. Un cristiano nunca debe sentirse extraño por ser perseguido, por ser odiado, por ser rechazado por las demás personas a causa de su fe y obediencia a Dios. Al contrario, es lo primero que se debe esperar. Por eso es que la oración de Jesús al Padre fue: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Eventualmente cada cristiano pasará de este mundo y llegará a la casa del Padre. Pero este mundo, el pecado, la maldad, aún la propia debilidad del cristiano, es lo que ahora realmente le incomoda al creyente. Pero de algo pueden estar seguros todos los hijos de Dios: el Padre los cuida. El Padre Celestial los protege del maligno, no del mal de este mundo. Todo cristiano, todo hijo de Dios, todos aquellos que se han encontrado con Jesús, tienen dificultades en este mundo. Es más, justo antes de comenzar esta oración, Jesús les dijo a sus discípulos: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero a la vez Jesús oró al Padre para que el maligno, aquel que incita al mundo a odiar la verdad, a odiar la justicia, la santidad, a odiar a los hijos de Dios, finalmente no los pueda apartar del Padre Celestial. Nunca un hijo de Dios será apartado de las manos del Padre. Fue algo que también Jesús enseñó con claridad en cierta ocasión. Por eso es que Jesucristo dice, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Nuevamente, esta es la salvación. Cristo nos ha salvado del mundo, no del planeta Tierra. El mundo es el pecado y la maldad que envuelve al ser humano. El mundo es un sistema corrupto que atrapa a los hombres y los envuelve en el orgullo y egoísmo, y los lleva a vivir solo para sí mismos, lejos de comprender y aceptar que la vida verdadera y eterna es vivir para Dios y su verdad. Por eso Cristo vino a salvarnos, más que de un lago de fuego, al que la mayoría conocen como infierno. Él vino a salvarnos de este mundo, de nosotros mismos, del egoísmo, y nos conduce a una eternidad donde el mundo ya no existirá, donde la creación misma será librada del pecado, de la maldad, de la injusticia, del mundo, de la humanidad que se aleja de Dios y vive para sí misma. Así que preguntémonos con sinceridad: ¿es esta la clase de encuentro que hemos tenido con Jesús? Porque escuchemos lo que Jesucristo pide a continuación al Padre: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Allí está nuevamente y de manera muy clara. Esta es la salvación que Cristo vino a traernos. Cuando Jesús salva a una persona, cuando alguien recibe la vida eterna, Dios mismo comienza un proceso de santificación en la verdad de la palabra, en la vida del cristiano. La palabra de Dios será la verdad para el creyente y con todo su corazón, el hombre ahora deseará ser conformado a la imagen de Dios conforme a su palabra. Jesús dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Los cristianos no son salvos para formar una nueva religión. Los cristianos son salvos para ir al mundo a mostrar que Dios es real, al vivir la verdad de su palabra. Por eso, quien ha tenido un encuentro real con Jesús no es quien asiste a una iglesia o pertenece a un grupo y se hace llamar cristiano. Quienes han sido encontrados por Jesús y han creído en Él, aún sin haberle visto, mostrarán que ese encuentro fue real, porque a pesar de estar en esta tierra, no actuarán como las personas de este mundo lleno de pecado y de maldad. Esto es real, porque Jesús declara: me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Jesucristo no fue a una cruz para que simplemente ese acto se convirtiera en una celebración religiosa que se recuerda cada año. Jesucristo fue a la cruz a entregarse como sacrificio para que aquellos que tienen un encuentro verdadero con Él sean perdonados y rescatados del mundo y comiencen a vivir en santidad, separados de la maldad, separados para Dios, viviendo conforme a la verdad de la palabra del Dios vivo y verdadero.
Estos creyentes ahora sentirán un amor inmenso, más que por un libro al que llaman Biblia, por el contenido de ese libro y por aquel de quien habla ese libro, Jesucristo. Y su pasión y petición a Dios será que el Padre los lleve a vivir en la verdad, porque como ya vimos, ese será su deleite, esa será su alegría. Ahora, alguien podría pensar que esto que Jesús está diciendo aquí, en el capítulo 17 del libro de Juan, era para sus discípulos solamente, para aquellos que lo vieron cara a cara, que anduvieron con él en esta tierra y hasta lo vieron después de resucitar. Sin embargo, lo cierto es que justo en este momento llegan las gloriosas palabras de Cristo que dicen: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Estas verdades gloriosas, esta salvación tan grande, la vida eterna con todas sus promesas, es para todos aquellos que acepten el mensaje de la palabra de Dios, aun cuando sus ojos físicos todavía no vean al Salvador. Aunque por la fe, cualquiera hoy puede ver a Jesús, el Hijo de Dios, en la palabra de Dios escrita. Jesucristo no necesita hoy aparecerse a nadie para que alguien crea en Él. Su palabra, su mensaje, son más que suficientes para que todos los que el Padre le haya dado a Cristo, en cualquier época, en cualquier lugar, crean su verdad y lleguen a la vida eterna al conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió a la tierra para traer vida eterna. Es por esto que, a través de la historia, millones de personas han creído en Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar. Es por esto que millones de vidas han sido cambiadas por el poder de Dios al perdonar a los hombres pecadores y llevarlos a vivir para su gloria. Así que Jesús dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este mundo no puede negar que hay personas que han conocido a Jesucristo y sus vidas han sido cambiadas. Este mundo no puede ocultar que hay personas que reflejan la luz de Jesucristo en sus vidas. Este mundo no puede negar que hay hombres y mujeres que después de conocer realmente a Jesús, a la palabra, la verdad de Dios, sus vidas no han vuelto a ser iguales porque han sido unidas a Dios mismo. Así que esto es lo que ocurre con aquellos que han sido salvados al tener un encuentro personal con Jesús. Y si esto ha ocurrido en nosotros, lo único que podemos decir es: gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados. Y gracias, Cristo, por venir a nuestro encuentro a salvarnos. Pero si no es así, si no nos hemos encontrado con Jesucristo, lo más urgente que debemos pedir en este preciso instante es que Él venga a nuestro encuentro para que lleguemos a ser uno con Él y lo conozcamos, y así, aún desde esta tierra, comencemos a disfrutar la vida eterna y tengamos la seguridad de que un día podremos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.